Bueno, y estamos en vivo. ¿Qué De tal? Un acuerdo. gusto, muy buenas noches, comunidad del grupo GEDECO, Grupo de Estudios Constitucionales de la Universidad Federico Villarreal. Quien les habla es Eduardo Chocano y en esta oportunidad tengo el placer de acompañar al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera en la conferencia titulada Alberto Fujimori puede volver a ser presidente, análisis constitucional. Bueno, para que puedan conocer un poco más, aunque seguramente ya lo conocen, de quién nos va a exponer en esta oportunidad, el doctor Espinosa es doctor en Derecho con mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario en Madrid, España. Es postdoctor en Derecho en Bolonia. Asimismo, es expresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Es Dice. conferista. Disculpe. Dice, presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Ha sido invitado a dar conferencias tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores como por la Fundación de Konrad Adenauer, Alemania. Asimismo, también ha dado conferencias en las universidades de Bolonia, Pisa, en Italia, Modena, en Francia, y en el Parlamento Europeo. Además, es integrante de la mesa directiva de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y es autor de diversas publicaciones en materia de su especialidad. Con ustedes, el doctor Espinosa, quien nos va a brindar la conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Eduardo, y a todo el grupo de GEDECO. Siempre yo guardaré con gran recuerdo la época que dicté algún curso en la Universidad Villarreal. Lamentablemente las cuestiones de salud han recortado mucho mi espacio docente y vamos a la materia que se nos plantea. Hay en este tema una manera larga de explicar prácticamente casi todos los últimos 25 años de la historia del Perú. Hay una manera muy corta de decir, hay un artículo de la Constitución y dos incisos de la Ley Orgánica de Elecciones para resolver todo el problema, pero voy a optar por un camino intermedio, que porque muchas de las cosas que llevan a determinar si Fujimori puede ser o no candidato a la presidencia de la República en un escenario de respeto de pautas constitucionales y legales. En lo fáctico se pueden hacer muchas cosas, pero en el escenario constitucional y en el escenario legal, ¿existen o no existen impedimentos? Y para eso hay que explicar un poco el contexto. En el año 2009, Fujimori es condenado por la violación de una serie de delitos, entre ellos derechos humanos, los casos más notorios, los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Santos. La Cantuta es la universidad que está en las afueras de Lima, dedicada básicamente a la enseñanza de educación. Allí entra el grupo paramilitar Colina, ha habido una presencia de Fujimori el día anterior, abucheada por los estudiantes, viene el grupo Colina, entonces se mete a las instalaciones de la universidad La Cantuta tiene dentro de su local dormitorios universitarios que compartían estudiantes y profesores, sacan un conjunto de estudiantes, un conjunto de profesores, y todo indica que les hacen cavar sus tumbas, los matan y ahí los matan. El caso Barrios Altos está más duro que esto. El caso Barrios Altos hay una filtración de inteligencia diciendo que en el Girón Guanta, muy cerca de la Plaza Mayor de Lima, en la zona que se conoce como Barrios Altos en nuestra ciudad, se está reuniendo un grupo de senderistas. Y la verdad es que se estaba reuniendo un grupo de heladeros, ¿no? Gente que, como nos escuchan en el país y en el extranjero, no tenemos que saberlo todo, ¿no? Aquí hay mucha gente que tiene un carrito en el cual lleva helados y los vende. Bueno, esta gente se estaba reuniendo para juntar fondos en una costumbre que es muy peruana, de poner a preparar pollo, lo llaman las polladas, entonces, y así juntan fondos. Se había reunido mucha gente en una casa antigua de Girón Guanta,
en Barrios Altos, les pasan el dato que son senderistas, entra el grupo paramilitar Colina y el grupo paramilitar Colina acaba con casi todos los presentes. Uno se salva de milagro porque entonces queda tetrapléjico. Estos casos, más situaciones vinculadas con corrupción, le doy a mi asesor presidencial, Montesinos, una compensación por tiempo de servicios de 2 millones de dólares. Quiero llevarme documentos de la casa donde vivía la esposa de este asesor Montesinos, y para eso a uno de mis choferes lo disfrazo de fiscal, le pongo una medallita de fiscal, y entonces comienzo a hacer su trabajo como tal. Y se lleva una serie en esa época, ahora ya no se usan estos aparatos grandes de audio, de video, de grabaciones, ahora pues con esto grabamos prácticamente todo. Entonces, hay una serie de delitos, incluso en este último Fujimori, sus abogados se declaran culpables, pero en el Perú las penas se subsumen, entonces se juntan y se pone la mayor. El caso es visto 2 veces por la Corte Suprema, una sala presidida por hasta hoy magistrado y expresidente de la Corte Suprema, César San Martín, otra sala presidida por un expresidente de la Corte Suprema, pero ya magistrado jubilado, Berlín Rodríguez, y estas salas entonces van a llegar a la conclusión de que Fujimori es culpable y tiene que ir 25 años a la cárcel. Recién se le puede procesar por estas situaciones entre el 2007 y el 2009. ¿Por qué? Porque como muchos de ustedes habrán escuchado, que ni siquiera estaban vivos cuando ello pasó, el año 2000 Fujimori, ya acorralado por una serie de descubrimientos de corrupción, entonces, y de prácticas violatorias de derechos humanos, debe salir del país, entonces, e irse, entonces, a una misión supuestamente en Brunei, y no, el avión presidencial se desvía, se va al Japón, y en un elemento que ahora ya no se usa, que es el fax, por fax presenta su renuncia. Se queda en el Japón, candidatea incluso para senador en el Japón, no sale elegido, se casa aparentemente en Japón, nadie sabe qué ha pasado después con la señora Satami Kataoka. Entonces, después se va a Chile, porque tienen la idea de desde Chile pasarse al Perú. Pero resulta que la Corte Suprema chilena recibe cuadernos de extradición, o sea, pedidos de que se le traigan al Perú a Fujimori para juzgarlo por los casos que estaban planteados. Entonces, se plantean 12 casos contra Fujimori, se aprueban 7, después se van a conceder 2 más, y allí es cuando él está tomando en la terraza de uno de los hoteles más bonitos de Chile, que se lo trae. Y se tiene que habilitar una prisión especial en un antiguo cuartel policial, el de Parvadillo, la Diroes, como le llaman, porque era el nombre de la dirección que funcionaba allí. Y entonces, 2 años dura el juzgamiento, viene la condena, y entonces Fujimori nunca acepta entonces que ha cometido los delitos por los cuales se le condena, y todo el tiempo comienza a presentar habeas corpus, habeas corpus, habeas corpus para plantear su liberación. Hasta ahí la historia más o menos conocida. En el año 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski tenía una correlación del país muy complicada, y lo que él trata es de ganarse la simpatía para evitar ser vacado de la presidencia de la República, dividiendo al fujimorismo.
En ese momento había una relación muy mala entre la hija de Fujimori, Keiko, y el hijo de Fujimori, Kenji. Tiene otros 2 hijos más, pero que no se meten mucho en la cuestión política. Y el acuerdo que llega con el hijo, con Kenji, que era congresista en ese momento, era nosotros apoyamos para que no te vaquen, pero tú le concedes el indulto a mi padre. Y el indulto será un 24 de diciembre del 2017. Un indulto que a todas luces no cumple con los requisitos básicos para ser concedido. Hay una vieja discusión histórica, ¿no? El indulto, como la mayoría de ustedes saben, es yo te libro de que sigas la carcelería, pero condenado estás. Lo que pasa es que ya no vas a seguir en la cárcel. Es una figura distinta a la amnistía. La amnistía es perdón y olvido. Y es una decisión que toma el Congreso. Acá es una decisión que toma el presidente. Y es una decisión que puede ser revisada, por más que sea una decisión política, tomada por políticos, puede ser revisada por los jueces. En el Perú eso ya está habilitado hace muchos años. Siguiendo las pautas, no que se siguen en Europa, que son otros criterios que se usan, sino las pautas que la Corte Interamericana, en el caso Barrios Altos, precisamente contra Perú, copia, sin decirlo, de un pronunciamiento más antiguo de la Corte Suprema Norteamericana, que es el caso Baker versus Carr, donde dice que estas cuestiones tomadas por políticos, que en algunos países se llaman cuestiones políticas no justiciables, en otros actos políticos, en otros actos de gobierno, en actos de discreción en la política, hay diferencias, matices, pero en el fondo todos apuntan a lo mismo. Los políticos toman las decisiones, los jueces no se pueden meter a revisarlas. Se admite que sí puede haber revisión. Revisión en 2 niveles. Revisión en lo que los norteamericanos llaman matters of procedure o materias de procedimiento, que incluye revisar si quien tomó la decisión era órgano u organismo competente, que incluye el trámite, si se siguió el trámite previsto por la normativa correspondiente para tomar la decisión, y el plazo. Porque estas decisiones, por ejemplo, un indulto tiene un cierto plazo. No es que considere que Eduardo Chocano tiene que salir y Eduardo Chocano sale de inmediato. No, hay que hacerle para un indulto, en el caso peruano, hay una serie de delitos, entre ellos el del secuestro, uno de los acusaciones contra Fujimori es que es el secuestro de 2 personas, Gorriti y Dyer, no permiten que haya un indulto, salvo por cuestiones humanitarias. La persona está muy enferma y no puede, por eso, cuidarse a cabalidad. Y se le permite salir a la cárcel para que se vaya a un hospital, a una clínica o a su casa, prácticamente a morir. Perdón, pero como le había advertido a Eduardo, estoy con la garganta hecho un desastre. Y también hay una evaluación de contenidos o de fondo, de sustancia, que hacen los americanos, que es ver qué es lo que se busca, la finalidad del objeto y el contenido propiamente dicho de la decisión. Bueno, este criterio lo copiamos en el Perú y lo habíamos aplicado al Tribunal Constitucional, incluso en el caso Crucillat. Crucillat fue uno de los dueños de un canal importante de televisión, es descubierto recibiendo dinero en Montesinos, es preso por eso, pide un indulto humanitario. El entonces presidente de la República, Alan García, se lo da, pero pequeño detalle. El supuestamente enfermo terminal, a las 2 semanas, se estaba paseando por el centro comercial de Asia, que es un sitio donde hay una serie de playas muy distinguidas a 100 kilómetros de Lima,
Y después se les ve que no se estaba solamente comprando cosas, sino tomando unos tragos con unos amigos. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay la tradición en el Perú de que los jueces pueden revisar una decisión tomada por políticos como la de un indulto. En el indulto que se le da a Fujimori hay una serie de deficiencias. Primero, no lo da un órgano competente. Supuestamente tienen que ser una junta de médicos imparciales. En la junta de médicos que mira el caso de Fujimori está nada menos que uno de los médicos de cabecera de Fujimori. No se hace siguiendo el procedimiento ni el plazo, se festinan trámites. La cosa sale corriendo. Además, no es que yo sea suspicaz, pero obviamente la población suele estar más preocupada en otras cosas cuando un indulto sale un 24 de diciembre, ¿no? Digamos que no solemos estar muy atentos a los problemas que haya, no suele haber revueltas en la calle porque esto ocurre. Y por otro lado, ya yendo a cuestiones más de fondo, hay un derecho a la verdad reconocido no solamente por la Corte Interamericana, sino en sentencia del Tribunal Constitucional, saber quién fue el responsable de haber cometido actos como el de la Cantuta o de Barrios Altos. Y hay un derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, poder encontrar un resultado, sea el resultado que fuera, pero al final de un proceso. Si a alguien lo indultan de esta manera, me voy a enterar quién fue el responsable, a cabalidad. Entonces el indulto venía viciado. Venía con esa serie de efectos y a pesar de las fechas se levantó mucha batahola dentro de la población y este indulto es cuestionado judicialmente. Y en 3 de octubre del año 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que es el que ve el caso de altos funcionarios cuando van a ser procesados, ya, dice, este indulto no vale. Este indulto ha sido aplicado de manera irregular, este indulto es inaplicable. Fujimori está un tiempo en clínica y vuelve a ser recluido el 23 de enero del año 2019. Desde allí, él y sus abogados plantean una serie de amparos, la mayoría de habeas corpus, la mayoría de ellos rechazados sistemáticamente por el Tribunal Constitucional. Pero llega el año 2022. En el año 2022, cuando yo era miembro del Tribunal Constitucional, ya no era vicepresidente, pero sí era miembro del Tribunal Constitucional, teníamos una coyuntura muy particular. Uno de los magistrados del tribunal, que descanse, Carlos Ramos, había fallecido. Entonces no éramos 7, éramos 6. Y la votación se plantea el caso de nuevo y queda 3-3. 3 que estábamos porque se mantuviera la decisión de la Corte Interamericana, que aquí no había un indulto humanitario en el Poder Judicial, que no había un indulto humanitario, y 3 que sí, que había que admitir el indulto y conceder el indulto. El entonces presidente, ya fallecido, Augusto Ferrero, está conjuntamente con el José Luis Sardón, que en este momento es embajador del Perú en la OEA, y Ernesto Blume, son los 3 que votan a favor de que se sostenga el indulto concedido a Fujimori. Y quien les habla, Manuel Miranda y Marianela Bredema, votamos en contra de eso. Pero
En un colegiado, cuando hay paridad de votos, se decide por el voto dirimente de quien preside. Entonces, se cae aparentemente el indulto. Digo aparentemente porque nosotros cumplimos en esa misma sesión en advertirle a nuestros entonces colegas, ¿sabe qué? Ahorita, en ese mismo momento en Santiago, a 3 horas y 20 en vuelo de Lima, entonces se está reuniendo la Corte Interamericana por un sistema que tiene la Corte Interamericana, que es el de poder ver seguimiento y cumplimiento de sus sentencias. Y está justamente viendo el cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos, en el cual a Fujimori se le considera responsable como autor inmediato, o sea, no fue él el que disparó a la gente, pero fue quien dio la autorización, dio la orden, según lo que resolvió el Poder Judicial en su momento, para que ocurra esto. Entonces, la Corte va a dejar sin efecto la sentencia que ustedes tres están dictando. Dicen que guerra avisada no mata gente, pero aquí aparentemente no le hicieron mucho caso. Insistieron con su sentencia el día 17 de marzo del 22 y el 30 de marzo ya la Corte Interamericana le estaba pidiendo al Estado peruano que deje sin efecto la sentencia. Chao, indulto. Entonces, vuelve Fujimori a insistir con sus abogados, ya los casos ni siquiera se plantean en Lima, aun cuando Fujimori estaba detenido en Lima. Entonces ya un caso que se plantea en Ica, el año 2023. Ya nosotros no estábamos en el Tribunal Constitucional. En ese caso del año 2023, en primer grado, el juez resuelve, no, el indulto no va, el indulto es irregular. Luego, Corte Superior, Sala de Apelaciones para otros países, tampoco va. El caso llega al tribunal. Y 4 magistrados de la actual composición del tribunal dicen, pobre Fujimori, no puede estar tantos años y sí tiene una situación terminal por la cual no debería estar en este momento detenido, sino debería pasar el indulto. Pero como el asunto es políticamente incorrecto para un sector importante de la población, sin duda muy recibido para otro sector de la población, yo no soy político, no hago política, no hago juicios políticos, pero era una situación, una papa caliente, digamos. Entonces el tribunal le dice, esos 4 magistrados le dicen al juez de Ica, tú ejecuta la sentencia. Tú eres el que te encargas de sacar de Barbadillo a Fujimori y que él haga lo que pueda y quiera. Pero no se habían dado cuenta estos magistrados que el Código Procesal Constitucional había cambiado, el autodenominado Código Procesal Constitucional, si no mal no recuerdo, en su artículo 27, nos dice que el encargado de ejecutar una sentencia ya no es la instancia inferior última, la primera que conoce el caso, sino es la que emitió el fallo. O sea, ya no es el juez de Ica, sino el mismo tribunal quien tiene que ejecutar. Y en un pronunciamiento impecable, el juez de Ica, yo soy amigo de mis amigos y tengo muy buenos amigos en la actual composición del tribunal, pero soy más amigo de la verdad y fue impecable el pronunciamiento del juez de Ica. Le devolvió el caso, dijo, señores, el Código Procesal Constitucional dice que ustedes son los que tienen que ejecutar. Entonces, 3 de los 4 magistrados dicen, bueno, pues, pasamos a indultar a Fujimori. ¿Cuál es el problema? Supuestamente es un indulto humanitario. Y ahora vemos que Fujimori sale a pasearse por el Jockey Plaza
uno de los centros comerciales más importantes de Lima, Fujimori pone su propia cobertura de plataforma, así como la que tienen los amigos que tan gentilmente me están invitando a exponer hoy día, y comienza a promocionar cuestiones de su gobierno y promocionarse. Y ya lo hemos visto hace pocos días, su hija anuncia públicamente que el padre no solamente se ha inscrito en el partido que la hija ha formado, en Fuerza Popular, sino que en opinión de ella, el candidato presidencial debería ser Alberto Fujimori. Independientemente de las evaluaciones políticas de simpatías o antipatías que cada cual pueda tener, esta que se me ha pedido es una evaluación jurídica. Primer asunto, no hay un verdadero indulto humanitario y eso nos ha causado un tremendo problema entre la Corte Interamericana con el que nos lo va a cobrar tarde o temprano. Ya no es primera vez que el Perú quiso incumplir, en los 90 pasó lo mismo, quiso incumplir 3 sentencias de la Corte Interamericana, con el tiempo nos la hicieron cumplir, con indemnización y todo. 2. Se calcula, para poder ser beneficiario de estar habilitado para la función pública, yo no debería tener que pagar reparaciones civiles al Estado. Se calcula que Fujimori en este momento le está debiendo, justa o injustamente, pero es lo que han determinado los jueces competentes para ver el caso, más de 57 millones de reparación civil al Estado peruano. Y acá viene lo más delicado. Entonces, que hay un artículo aprobado en el año 2020, no estaba en el texto original de la Constitución, por eso es el 34A del texto constitucional, donde se dice que aquellas personas que hayan sido condenadas en primer grado o instancia no puede postular a cargos de elección popular. Y hasta donde yo recuerdo, para ser presidente de la República, no llego por una decisión de amigos, llego por una elección popular. Y si esto no fuera suficiente, la Ley Orgánica de Elecciones, cuya constitucionalidad nadie ha discutido, tiene un artículo 107 con 2 incisos muy interesantes, el inciso I y el inciso J. El inciso J es incluso más contundente, porque en ninguno de los 2 incisos se permite la candidatura a cargos de elección popular, o sea, no presidente, ni siquiera congresista, ¿no? A alguien que haya sido condenado por delitos, pero es más grave todavía, porque dice, no importa que el detenido, el condenado, se haya sido rehabilitado. Para los que tienen alguna información de derecho penal, saben que cuando uno termina una condena puede pedir la eliminación de sus antecedentes y eso se llama rehabilitación. Por cierto, Alberto Fujimori, y está en su derecho, considera que no se cometió ningún delito y por eso no ha pedido ninguna rehabilitación. Pero aún en el hecho que haya pedido una rehabilitación, esta ley orgánica de elecciones, en su artículo 107, inciso J, no le permitiría postular. Entonces, independientemente de las simpatías o antipatías que pueda generarnos el expresidente Fujimori, la Constitución no lo expresa. Leyes cuya constitucionalidad no ha sido discutida por nadie prohíben que alguien que haya sido condenado pueda postular a un cargo de elección popular.
Y ahí hay que ser claro, Fujimori nunca fue amnistiado. Fujimori fue indultado, y en un indulto cuya validez, cuya conformidad a derecho, como hemos explicado, es bastante discutible, por decirlo menos. Entonces, es esta la conclusión. Le dije, no iba a ser una historia muy larga de contar todos los antecedentes desde los 90 hasta aquí, pero no iba a limitarme a decirle, ¿sabe qué cosa? Hay un artículo de la Constitución y 2 incisos de la Ley Orgánica de Elecciones para resolver las cosas. Creo que las cosas se entienden en un contexto razonable y eso es lo que he tratado de plantear. En síntesis, independientemente de simpatías o antipatías, no hay posibilidad jurídica de que Fujimori sea candidato a la presidencia de la República mientras no haya una modificación constitucional y legal correspondiente. Ahí me quedo y quedo muy agradecido por la invitación y a disposición de todos y todas ustedes para contestar las preguntas que eventualmente surjan. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a GEDECO por esta oportunidad de compartir unos minutos con ustedes. No, doctor, el agradecimiento es nuestro, primero por el tiempo que nos brinda, también por el material que constantemente nos viene pasando al grupo, siempre se aprecia ese aporte, no solo de su tiempo, sino académico que nos brinda. Y justo quería consultarle algo, que justo viendo el tema que hoy día almorzando con unos amigos estábamos hablando y uno dijo lo siguiente, ¿no? Claro, o sea, ya mandan la lista con Fujimori e imaginemos el supuesto que le escriban. O sea, imaginando el supuesto que le lleguen a escribir, ¿no? Es, ¿cómo alguien tendría, por ejemplo, el resto de partidos políticos, qué tendrían que hacer en ese supuesto? Esto es muy sencillo. En realidad, quien resuelve las controversias de este tipo de situaciones es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No? Recordemos que lo mal llamado sistema electoral, porque el sistema electoral es la asignación de curules en un territorio determinado, de curules parlamentarias, pero acá se ha llamado sistema electoral, a las 3 instituciones que tienen que ver con el desarrollo de los procesos para elección de presidentes, alcaldes, congresistas, etcétera. Mientras RENIEC, no la RENIEC, como decía la gente, sino el RENIEC, porque es un registro, ¿no?, se encarga de los padrones, la OMPE, porque ahí sí, entonces es el OMPE, si se quiere, es la organización que se va a encargar de la administración electoral, o sea, dónde se pone cada sitio, cuántos votantes hay por cada lugar y demás. Al Jurado Nacional de Elecciones le corresponde resolver las controversias que puedan suscitarse. Asumamos que Fujimori es inscrito como candidato a la presidencia o candidato al Congreso. En primer lugar, hay una revisión hecha por el órgano administrativo por excelencia, los procesos, que es OMPE, pero si hubiese una controversia, esa controversia la resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones, que es una suerte de Corte Suprema para las materias electorales, lo que debiera hacer es, obviamente, aplicar la Constitución y aplicar este artículo, y sobre todo el inciso J del 107, y decir, ¿sabe qué, señor Fujimori? Todos tenemos derechos, pero en su caso, todos tenemos derechos que tienen límites. Y en su caso, hay un límite claramente establecido en la Constitución y establecido en las leyes vigentes, cuya constitucionalidad nadie ha discutido, que no le permiten postular. Perfecto, doctor. Esa es justo la duda que tenía con unos amigos que estábamos hablando en el almuerzo. Ya con eso ya le respondo más tarde. Y una duda, que ya es un poco más política, en vez de más tema más político que me han pasado por interno es, ¿por qué cree que se ha hecho todo el tema de Fujimori y señalar que él podría postular?
No soy político, no me gusta hablar de cuestiones políticas, pero obviamente, a ver, el Congreso tiene una aceptación muy pobre en este momento. Es cierto que la mayoría de congresos en el mundo no son las instituciones que, digamos, más populares dentro de la población, pero eh, el nivel de aceptación ciudadana al Congreso es muy bajo y en algunos casos llega hasta el error estadístico en ciertas partes del país. No es un secreto para nadie que en este momento, con un presidencialismo débil, entonces el diseño peruano hace que si el presidente o presidenta de la República no tiene mayoría en el Congreso, y acá la señora Boluarte no tiene ni siquiera bancada en el Congreso, entonces hay muchas atribuciones que tiene el Congreso con las que puede ejercer incluso de manera excesiva, y quien tiene, digamos, la sartén por el mango en el manejo del país en este momento es la mayoría congresal. Y en esa mayoría del Congreso el núcleo duro es Fuerza Popular, que no ha querido aceptar hasta ahora presidir el Congreso, pero todo el mundo sabe que decisiones muy importantes del Congreso no se toman si Fuerza Popular no apoya. El desgaste que puede haber adquirido Fuerza Popular es muy fuerte de cara a unas próximas elecciones. El desgaste de su lideresa también es bastante claro. Se hizo una encuesta hecha por una institución seria, en la cual demostraba que la señora Fujimori tenía muy pobres posibilidades de ganar las elecciones. ¿Ya? No voy a, la compararon incluso ya ni siquiera con un candidato, sino con un dulce, no voy a decir cuál, ¿ya? Y no ganaba en una segunda vuelta. Entonces, jugar a tener un candidato más popular, si resulta, está bien. Si no resulta, por lo menos se intentó mejorar el nivel de la campaña y la credibilidad. Porque con el sistema peruano, donde hay dos vueltas y hay así como hubo en su época un antiaprismo muy fuerte, ahora hay un antifujimorismo. Yo no soy ni fujimorista ni antifujimorista, pero hay gente que es antifujimorista, que en una segunda vuelta va a votar por cualquiera menos que por la candidatura de Fujimori. Entonces, el riesgo de que puedan tener mayoría en el Congreso, pero que no ganen, es muy alto. Entonces, y eso puede explicar por qué buscó promover un candidato más popular, casi sabiendo que es muy difícil que sea aceptado candidato, pero creó un espíritu que mejora la imagen de Fuerza Popular para postular ya sea a la presidencia o al Congreso. Y a esto también, llámame suspicaz, Eduardo, podría tomarse muy en cuenta que la señora Fujimori está siendo en este momento juzgada en un megaproceso, conocido habitualmente con el nombre de cócteles. Yo no sé si el proceso, que va a ser un largo proceso, está bien planteado o no. No he tenido un contacto directo con el proceso como para saberlo. Pero lo cierto es que, obviamente, se están pidiendo 30 años de cárcel para Keiko Fujimori. ¿Ya? Y esto, se materialice o no, no va a terminar en 2 años, donde serían las elecciones. Con lo cual, ya de entrada tienes una posible candidata disminuida. ¿Cómo distraigo la atención en esa candidata sobre esa candidata disminuida o sobre ese grupo político disminuido por el desempeño del Congreso y por las acusaciones hechas en el caso Cóctel? Si alguien es suspicaz puede decir, bueno, pongamos a alguien que mucha gente en el país le cree y le quiere hasta hoy como posible candidato,
para mejorar la imagen de Keiko, la imagen de Fuerza Popular, la imagen del sector que está cercano al fujimorismo, o que es capaz de hacer una alianza con fuerzas fujimoristas con tal de llegar a la presidencia de la República. Esa es especulación política, eso no es ya cuestión técnica, pero ya que me estás pidiendo especulación política, pues vamos, le entramos a la especulación política también. No, doctor, muy necesaria también ese tema porque, como justo lo estábamos conversando en su momento, es un tema tanto jurídico como político. Entonces es un tema que tiene que ver tanto con los abogados como con la población en general también. Entonces es muy importante el saber Es que las no hay que posiciones. olvidar algo, el derecho constitucional justamente surge para asegurar que se ejerzan los derechos limitando el poder, evitando que haya un uso abusivo del poder o un uso desviado del poder, que yo tenga ciertas competencias y las use más allá de lo que corresponde, o que yo no teniendo ciertas competencias me atribuya situaciones que no me corresponden y con eso perjudique en los derechos de las personas. Entonces, siempre va a haber un componente político o por lo menos de poder en la toma de decisiones. Justamente el argumento que justifica la existencia de los procesos constitucionales, de los jueces constitucionales y los tribunales constitucionales es el de la limitación del poder, que casi siempre hablamos de poder político, frente a la defensa y la plena vigencia del ejercicio de los derechos. O sea, no debe asustarnos, no politicemos al derecho, ni al derecho constitucional, pero siempre hay una posibilidad de variable de evaluación política cuando se toma una decisión que tiene que ver con la Constitución, con los derechos que recoge esta Constitución y con las competencias que otorga esta Constitución a diferentes órganos o organismos. Buenísimo, doctor. Y con esa idea me gustaría cerrar porque es como una gran conclusión, en mi opinión, de todo lo que se ha conversado, bueno, todo lo que nos ha explicado y lo que hemos podido conversar del tema. Ha sido un gusto, doctor, que nos pueda acompañar aquí en el grupo GEDECO y también el público asistente. De hecho, se han mandado sus comentarios felicitándolo y también saludándolo. También por la cantidad de likes demuestra una atención constante de esta materia, así que me causa mucha alegría en realidad. Ha sido un gusto, doctor. Muy buenas noches. Un gusto, Eduardo, un gusto, Gedeco. Mi agradecimiento al numeroso público que nos está escuchando, a pesar de ser de noche, un día a semana, y a vuestra disposición siempre. Gracias, doctor. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego.